A ver, ¿alguna vez la vida se ha sentido como una travesía en un mar un poco agitado? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una obra que ofrece una especie de guía para esos momentos. Reflexiones inevitables, un faro de razón y fe. Vamos a descubrir cómo su autor propone que naveguemos la incertidumbre tanto con su mensaje como con la propia estructura del libro. Desde el minuto 1, el autor, Juan Carlos Mendoza, nos mete en una metáfora potentísima que es básicamente el ancla de todo el libro. La vida es como un barco. A veces, claro, la navegación es tranquila, pero otras muchas nos enfrentamos a tormentas que parece que van a hundir nuestros sueños. Una experiencia con la que, vamos, cualquiera puede sentirse identificado. Pero frente a este caos, el autor no nos deja ahí, a la deriva. Propone una solución, una luz que nos guíe en mitad de la tempestad. Y esa luz es un faro. Pero ojo, no se trata de un faro cualquiera, esconde un significado muchísimo más profundo. Y aquí es donde se revela la clave de su filosofía. Faro es en realidad un acrónimo, Fa de fe y Alfa, el principio, y Rho de razón y Omega, el fin. Es una forma, la verdad, súper ingeniosa de resumir la idea de que para navegar la vida hacen falta dos luces que nos guíen desde el principio hasta el fin de nuestro entendimiento. Entonces, vale, ¿cuáles son exactamente esas dos luces? El libro sostiene que son la razón y la fe. Y lo interesante es que en lugar de ponerlas como si fueran enemigas, el autor las muestra como aliadas, inseparables, como las dos alas que necesitamos para poder volar. Esta cita, que el libro atribuye al Papa Juan Pablo II, es el pilar de todo su argumento. Es que la imagen es muy poderosa. Si uno intenta volar con una sola ala, ya sea solo con la razón o solo con la fe, se quedaría dando vueltas en círculos. Hacen falta las dos para elevarse y acercarse a la verdad. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. El autor diferencia muy bien sus papeles. La razón, por un lado, nos da los argumentos, el intelecto, la lógica para encontrar una salida a los problemas. Pero por otro lado, la fe nos da las convicciones, la espiritualidad, esa confianza que le da sentido a todo. Es justo en la unión de estas dos donde el faro, ¡boom!, brilla con toda su fuerza. Pero a ver, esta obra no es solo filosofía abstracta, para nada. Está súper conectada con la experiencia personal del autor. Y esto es lo que le da una credibilidad y un peso emocional enormes. Vamos a ver cómo sus orígenes dan forma a todo su mensaje. El autor nos lleva de viaje a su juventud. Nos pinta un cuadro de humildad, de trabajo duro en las calles. Un chico que, con solo 14 años, ya estaba arrimando el hombro para ayudar a su familia. Una historia que ya de por sí dice mucho. Y aquí llega la revelación. Ese joven vendedor de fruta es el propio autor. Esta conexión tan directa entre su pasado humilde y su presente como sacerdote es sencillamente el corazón del libro. Demuestra que su sabiduría no viene solo de los textos, sino de haberla vivido en carne propia. Este es el quid de la cuestión que él mismo extrae de su historia. Y es una lección potentísima. La grandeza no reside en negar de dónde venimos, sino en abrazarlo con humildad. Es este fundamento el que le da una autenticidad brutal a todas sus reflexiones. Bueno, y ahora pasemos a un aspecto que a mí, personalmente, me pareció fascinante. Resulta que la estructura del libro no es para nada casual. Detrás de cómo están organizados los capítulos se esconde una especie de código simbólico, una arquitectura de significado que revela una intención muy, muy profunda. Venga, vamos a descifrarlo. Empezamos con el número 12. El primer capítulo tiene 12 relatos poéticos. Este número, claro, no es al azar, evoca a los 12 apóstoles y propone una meditación para cada mes del año. Es el punto de partida. La siguiente pista, el número 10. El segundo capítulo se organiza en 10 reflexiones como si fuera un decálogo moderno. La intención aquí es clara, emular los 10 mandamientos pero aplicados a temas cruciales de nuestra sociedad actual. Y la simbología sigue, y cada vez de forma más profunda. El tercer capítulo nos da 7 meditaciones sapienciales. 7, un número con un peso enorme. Los 7 dones del Espíritu Santo, los 7 días de la semana. Una búsqueda clara de la sabiduría divina. Y el capítulo final se organiza en 4 puntos, como los 4 puntos cardinales que nos orientan. Explora los espacios donde nos encontramos con otros, la casa, la calle, los parques, los templos. Es básicamente la guía para orientarnos en nuestro mundo. Y aquí es donde todas las piezas encajan de una forma, brillante. Si sumamos los artículos de los 4 capítulos, 12 más 10 más 7 más 4, el total es 33. Un número elegido a propósito para honrar la edad de Cristo, que además coincide con la edad del autor cuando publicó el libro. Es como su firma, ¿no? Su sello personal y espiritual integrado en la propia obra. Entonces,
Después de todo esto, la metáfora, la filosofía, las historias personales y esta estructura simbólica, ¿cuál es el propósito final de todo? Pues el libro busca ser una herramienta, una guía práctica para cualquier persona que esté navegando las aguas, a veces turbulentas, de la vida. Venga, a modo de resumen, para que nos queden las ideas bien claras. Primero, la vida es una travesía que necesita un faro. Segundo, este faro se ilumina con dos luces que se complementan, la razón y la fe. Tercero, la sabiduría más potente nace de la experiencia vivida. Y por último, que la estructura de una obra puede ser un mensaje en sí misma. Y todo esto nos deja con una pregunta para la reflexión. El autor propone la razón y la fe como sus dos luces. Pero, si la vida de cada persona es un barco en el mar, ¿cuáles son las dos luces que iluminan el faro que guía el propio viaje de cada cual? El autor concluye su introducción con este deseo, una bendición poética y llena de esperanza para quien lee. Y con estas palabras no nos deja con respuestas cerradas, sino con una brújula y el ánimo para seguir navegando. Buen viento y buena mar.